Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes advertirles que en las pruebas previas estuve teniendo algunas dificultades y de hecho creo que las estoy teniendo todavía con la velocidad de conexión a Internet. Eso significa que existe la posibilidad de que alguno de los componentes que utilizo se congele o se frise. Pero pues si llegara a suceder, les pido que me hagan saber cualquier dificultad que estén experimentando para ver o para escuchar. Ahorita creo que voy un poco más lento con un pequeño delay, pero es aceptable. Bien, vamos a ver. Estamos acá en el sidecar. Quiero ver. Sí, en el sidecar. Perfecto. Bien, les pregunto, como siempre, ¿casualmente ustedes tienen alguna pregunta de alguna de las cuestiones que han visto en la plataforma de Canvas y que les gustaría que podamos resolver entre todos? Yo sí tengo una. Muy bien, perfecto. Recuerden que la idea de estas videoconferencias es precisamente esa. Miren qué lento va esta transmisión. Bueno, me surgió la duda cuando estaba leyendo el material del emplazamiento, ¿verdad? Ok. Que decía de que, según el 462 del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos 10 días de plazo para contestar como quien dice, el emplazamiento, que en ese caso sería la notificación del embargo, ¿verdad? Sí, Y que este correría desde el momento que es notificado, ¿verdad? sí. En ese sentido, me surge la duda. ¿Qué entiendo por notificado? Y en el caso de que el ejecutado o el que se pretende ejecutar sea, por ejemplo, esquivo, en ese caso, ¿qué se hace? Porque el mismo proceso dice de que cuando no se presenta oposición, se decreta de un solo, o por orden judicial se genera la sentencia del embargo, si no me equivoco, pero eso es cuando él responde, ¿verdad? O cuando ya se tiene por notificado al ejecutado. Muy No sé bien. si me entiende, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Vaya, vamos a hacer algunas acotaciones. Tenemos que el acto que inicia, espérenme, déjenme intentar a ver si logro restaurar esto. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí. Ahí estamos. Bien. Les decía que... qué barbaridad. El acto formal que da inicio a todo proceso sobre la base de un juicio, una controversia, es decir, donde hay contención. Porque recordemos que hay trámites jurisdiccionales que no pueden ser llamados proceso, porque son de jurisdicción voluntaria. Entonces, a esos que no llevan contención de parte, que no llevan una contradicción, que no hay oposición o controversia, mal haríamos en llamarles proceso. A eso les vamos a llamar simplemente diligencias o trámite, si se quiere, tramitación, más no proceso. Entonces, aquellas inician con una solicitud o una petición, pero el proceso inicia con una demanda. Ok, tratándose de un proceso ejecutivo, hemos aprendido que la demanda no puede ir sola.
sino que tiene que ir acompañada. Pregunto, ¿acompañada de qué? A ver. El título ejecutivo. Así es, así es. Debe ir acompañada de un título ejecutivo. Y qué bueno que usted lo mencionó con su nombre correcto, título ejecutivo, ya que también existe, y aunque ustedes no lo crean, todavía hay alguna confusión entre muchos colegas, incluyendo jueces, que conste. Todavía hay alguna confusión entre lo que significa un título ejecutivo y lo que significa un título de ejecución. Entonces yo he tratado, a través de algunas explicaciones, de hacerles ver a ustedes la diferencia que hay entre estas dos figuras, que no son lo mismo. Y efectivamente a la demanda se le tendría que acompañar un título ejecutivo para poder dar inicio a este proceso. Ahora, ¿será que habrá a veces necesidad de otros instrumentos en un proceso ejecutivo para poderlo iniciar? Es una pregunta que les hago ahorita. ¿Qué piensan? No sé si está bien, pero lo voy a decir lo que pienso, que creo que algo llamado presupuestos procesales, que por lo general ahí también anexan el poder que se le da al abogado, ¿verdad? Pero eso está de más, pero también se debe anexar, si no me equivoco. No, no, usted tiene muchísima razón. En realidad no está de más. No está de más, sino que es algo esencial y que tendría que considerarse también al momento de resolver una solicitud o en este caso una demanda. Bueno, déjenme tratar de ver qué está pasando porque no me gusta, creo que no se está proyectando en pantalla lo que yo deseo que se mire. Entonces déjenme tratar de ver qué está pasando. No voy a tomar más que un par de minutos. Vamos a ver. Para empezar, quiero ver a qué estoy conectado. Ok, está bien. Para continuar. Es que está bien lento todo esto. Es más, quiero ver qué estoy proyectando aquí. Cámara virtual. Vamos a ver. OBS, cámara virtual. Ok. También tengo. Bueno, voy a dejar esta sesión. Voy a apagar esto aquí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, usted tiene mucha razón cuando dice que hay ciertos documentos que acreditan presupuestos procesales. Por ejemplo, la legitimación activa y también la legitimación pasiva. Entendamos por legitimación activa la que tiene que ver con el demandante y por pasiva la que tiene que ver con el demandado. Por ejemplo, no siempre se demanda a una persona natural o biológica o física, como usted o como yo. De repente, usted va a demandar a una persona jurídica. Es decir, podría ser una sociedad, por ejemplo. Una sociedad y usted tiene que agregar aquellos documentos que justifiquen la existencia legal de esa sociedad y también quién es la persona natural que desempeña el rol de representante legal o de representante voluntario de esa sociedad. Representante legal
es aquella persona que en el acto de constitución o en algún acto modificativo se determina que tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial, la representación legal. Porque, como ya lo hemos anotado en ocasiones anteriores, una persona jurídica no tiene existencia tangible, no tiene existencia corporal, sino que es una ficción, una persona ficticia que actúa en la vida jurídica porque tiene existencia legal y por ende tiene capacidad tanto de goce como de ejercicio, capacidad para adquirir derechos, pero también para ejercerlos. Pero otra vez, no podemos mirar, no podemos tocar, no podemos percibir con los sentidos una persona jurídica por ese carácter imaginario o ficticio o inmaterial que tiene. Por eso es que se le asigna y no puede existir sin un representante legal, sin alguien que siendo una persona natural la represente. Entonces usted en esos casos necesita, además de establecer in limine, es decir, de entrada, la existencia legal de esa entidad, también tiene que hacer referencia a quién es su representante legal. Y tomen nota porque esto debería generar una prevención por parte del tribunal. Si, por ejemplo, usted está demandando a una persona jurídica y no menciona, digamos, aquellos datos que hagan referencia al acto constitutivo. Y, peor aún, si no menciona quién es la persona que representa a esa entidad. Y fíjense lo importante que en mi opinión resulta este asunto, porque acabo de leer una demanda, fíjense bien, acabo de leer una demanda donde una persona está pretendiendo la prescripción adquisitiva de un terreno en el cual tiene 50 años de estar allí. 50 años, tenía como 24 años de edad cuando llegó a ese lugar. Le dieron, a la gente así lo dice, ¿dónde posear? Así lo dice la gente en el campo. Le dieron como posada, aunque ellos hablan de posesión. Le dieron dónde poseer y efectivamente ahí radicó su vivienda. Allí se casó, allí tuvo sus hijos, allí crecieron sus hijos y tiene, repito, 50 años de estar allí. Pero el propietario, según registro, ya se murió. Se murió como en el 72, 1972, hace 48, 49 años. Entonces, él pretende ganar el dominio de ese terreno sobre el cual ya tiene la posesión, pero no la propiedad. Pretende ganar el dominio mediante un proceso declarativo común. Claro, no es ejecutivo, pero viene al caso, ya les estoy explicando. Pretende ganar, repito, el dominio por prescripción adquisitiva, que antaño le decían usucapión. Pretende, pues, usucapir ese terreno. Entonces, como es un proceso y no puede haber proceso sin partes, él, por supuesto, es el demandante. Él es el actor. Él es el interesado. Pero ¿a quién demandar si ya se murió el que aparece como propietario según registro? A ver, ¿alguna idea? Y aquí estamos repasando incluso conceptos que ya vimos el ciclo anterior, cuando hablamos del proceso declarativo, ya sea común o abreviado. Repito la pregunta, ¿a quién demandar en ese caso? ¿Están allí
¿O me han dejado hablando solo? Ah, no, pues yo me voy a tomar mi tiempo así como se lo toman ustedes. Vamos a ver, ¿a quién demandar si ha fallecido lo voy a llamar presunto? Eso creo que en sus sesiones medio me acuerdo haberlo visto de que cuando se muere digamos, el deudor, por lo general, como cuando se heredan los activos y los pasivos del causante, ¿verdad? Entonces no me acuerdo si es a la herencia en sí que deja o a los herederos, eso sí no me acuerdo, pero es una de esas dos figuras, no me acuerdo muy bien. Muy bien, muy bien. Como aquí estamos para aprender, ¿verdad? Yo con gusto procedo a explicárselos. Miren, decían los romanos, y eso obviamente en la antigüedad, que cuando una persona muere, no pasa nada. Fíjense bien la manera en que ellos lo veían. Cuando una persona se muere, abro comillas, no pasa nada. ¿Qué querían significar con eso? Voy a, cuando alguien muere, no pasa nada. Obviamente, los romanos no estaban viéndolo desde la óptica social, desde la óptica familiar, desde la óptica espiritual, desde la óptica sentimental. Por supuesto que pasa algo, ¿no? Cuando alguien se muere. Yo creo que todos estamos conscientes y claros en eso. Pues, o sea, hay un gran dolor, un sentimiento de tristeza, de compasión, de soledad, bueno, de solidaridad con aquel que ha perdido a un ser querido. Ellos lo estaban viendo con una óptica práctica, jurídica, económica. Es decir, cuando alguien muere, no pasa nada. A ver, alguna idea de ustedes en cuanto a qué quisieron significar con eso, pues. ¿Qué quisieron significar? No pasa nada. A ver. Así como usted lo manifestaba, de que realmente a lo que ellos se referían era la cuestión de derechos o cuestión en el ámbito jurídico, ¿no? Que en este ámbito realmente lo que sucede quizás solo es que pasa de un lugar a otro, pero esas obligaciones o esas cosas de hacer o no hacer siguen intocables. Exacto, muy bien. Le felicito por su participación porque así es. Claro, vamos por supuesto a tomar en cuenta la existencia de obligaciones que no se transmiten y de derechos que no se transmiten. Eso lo dejé muy claro en la sección anterior, ¿verdad? Hay obligaciones y derechos que son intransmisibles. Pero digamos que eso es como la excepción. La regla general es la transmisibilidad de las obligaciones. Entonces, como bien lo dijo usted, ¿verdad? Allí es un traspaso de esos derechos y de esas obligaciones, no de un lugar a otro, sino de una persona a otra. Es más, muchos han visto esto, muchos autores, y han tratado de ejemplificarlo. No sé si ustedes han visto algunas películas o han leído que en la Edad Media existían ciertos caballeros, el nombre lo recibían porque montaban a caballo, pero que utilizaban una armadura completa, una armadura en la cual cuando iban a la batalla, cuando iban a guerrear, se metían ellos dentro de la armadura. Imagino que suplicio ha de haber sido meterse en esa armadura, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que veía la gente?
veía obviamente una persona que se desplazaba, pero lo que veían era la armadura, la parte externa, el casco, el pectoral, las cosas de los brazos, de las piernas, de la parte esta del abdomen. Es decir, imagínense ustedes una armadura caminando, ¿ya? O moviéndose. ¿Quién está adentro? Pues para los efectos de esta explicación no importa quién esté adentro. Entonces, los autores explican la transmisión de los derechos y de las obligaciones con esta figura. Es como que dice, el que se murió es el que estaba adentro de la armadura. Pero hoy que se murió, ese espacio, ese lugar es ocupado por otra persona. Y esa otra persona es la que va a salir a montarse en el caballo y a pelear. Una forma gráfica de decir que esa otra persona es la que continúa las relaciones jurídicas que en vida tenía el que se murió. Y entonces, así como a nosotros nos es indiferente quién es el que está dentro de la armadura, porque lo que vemos es la armadura, igual, cuando alguien se muere, no pasa nada, porque eso equivale a que el tipo que estaba dentro de la armadura se salga y se meta otro. No sé si la explicación es bastante, pero efectivamente, ¿a quién demandar si ha fallecido el presunto demandado? Pues a aquel que pase a ocupar su lugar. ¿En qué concepto? Otra vez, depende. Porque hay dos, quizás tres posibilidades. La primera, que sea heredero. Es decir, que ya haya manifestado su voluntad en el sentido de aceptar la herencia del fallecido. Porque solo hasta entonces se es heredero. Que conste, porque también eso genera mucha confusión en muchas personas. Y como estoy tratando de ir aprendiendo también y dejando tal vez un poquito de evidencia, le vamos a poner aquí. El heredero lo es. El heredero lo es hasta después de aceptar herencia. El heredero lo es hasta después, no antes, sino hasta después. Muchos equivocadamente han demandado a la esposa, a un hijo, a un papá o mamá de un fallecido, por el solo hecho de ser esposa, papá, mamá, hijo de un difunto. Eso jurídicamente es totalmente equivocado. Jurídicamente, eso no es viable. Si de repente ustedes se topan con una demanda en donde vengo a demandar a la señora fulana en su calidad de cónyuge del fallecido, que es el que me debía, por ejemplo. O sea, eso amerita de entrada una improponibilidad. Es decir, por el hecho de ser cónyuge o papá o mamá o hijo o conviviente incluso, no le da legitimación pasiva. No lo coloca en una situación procesal idónea o apta para ser parte demandada. Entonces, esto es importante porque si no ha aceptado herencia, entonces todavía no hay quien represente la sucesión dejada por ese causante. Pero si ya la aceptó, entonces sí. Una segunda opción, es posible que sea un legatario, pero no un legatario cualquiera, sino un legatario a quien se le ha impuesto en el acto testamentario la obligación de la cual estamos hablando.
Porque miren, si yo tengo una deuda, yo soy deudor y formulo un testamento, en ese testamento yo también podría, la libertad para testar alcanza, yo también podría, tal vez la palabra no sea la más idónea, pero delegar o asignar o atribuir la carga de pagar una obligación a una persona que yo designe. Y eso ya sea que la beneficie o no con un legado. Bueno, legado es una asignación a título singular, a diferencia de la herencia, que es una asignación a título universal. Un legado es como que si, por ejemplo, en el testamento yo le dejara una casa, un vehículo, una computadora, una motocicleta o una suma de dinero o una cantidad de cosas genéricas a una persona. Es decir, no le estoy dejando la totalidad de la herencia ni una cuota de ella, sino una cosa particular. Ese es un legado. Pues a un legatario yo también le podría imponer la carga de pagar una deuda que yo tengo. O incluso crear esa deuda en el testamento mismo y asignársela a un legatario. Entonces, que conste, déjenme quitarle a esta cosa la que no disturb hasta mañana. Ok, entonces les decía que la primera opción es un heredero. La segunda es un legatario. También estaría como cualificado o legitimado para ser demandado. Y la tercera opción que les quiero plantear hoy, y que tiene que ver con el caso que les estaba queriendo relatar, es el de una herencia que todavía no ha sido aceptada. Es decir, falleció el difunto, el causante, el demandado, el que debería ser demandado, falleció, pero todavía ninguno de sus parientes en grado sucesible o ninguno de aquellos a quienes benefició como herederos en su testamento ha manifestado su voluntad en el sentido de aceptar o de repudiar la herencia. Es decir, no la ha aceptado nadie, la herencia dejada por esa persona. Entonces, si ese fuera el caso, fíjese bien, si ese fuera el caso, nosotros no podemos venir y demandar a ciegas, en lo oscuro, o como que dice, vengo a demandar a la sucesión de fulano de tal, quien me consta que ya se murió porque aquí tengo la certificación de la partida de defunción. Ya se murió. Te vengo a demandar a la sucesión de esta persona. No, eso es demasiado indeterminado, demasiado incierto, no califica, no hay legitimación pasiva allí. O sea, si yo quiero demandar a un sucesor, tengo que llamarlo por su nombre y apellido. Es decir, ¿quién es esa persona que ha sucedido? Entonces, si no lo ha hecho, entonces hay que hacer un trámite previo. En este caso, no sería un proceso, porque no va a iniciarlo con una demanda, sino que serían diligencias que usted las va a iniciar con una solicitud. Vamos a ver cómo se llama esas diligencias que inician con una solicitud y que son previas a un proceso en vista de que el presunto demandado está muerto. A ver. Me preocupan ustedes.
Vamos a ver si podemos utilizar un sistema. Vamos a ver si tenemos aquí a los participantes. No, hombre, si hay varios aquí, ¿ve? No, hombre, si está bonito el grupo. Pero estarán allí. Ta, 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 tan. Vamos a ver. Jocelyn Karina. ¿Cómo se le llama a esas diligencias en donde usted las tiene que iniciar previamente a presentar la demanda? Esas son diligencias de jurisdicción voluntaria. Sí, son de jurisdicción voluntaria. Y se presenta una solicitud que es de aceptación de herencia. Todavía no. Todavía no, porque las personas que tienen derecho a aceptarla no lo han ejercido. Y ha pasado ya algún tiempo y no hay forma de obligarlos, digámoslo así. Pero como usted está interesada en demandar al que se murió, tiene que iniciar este trámite previamente. Y tiene su nombre, es un nombre muy común. Quizá a las diligencias que usted hace relación a las diligencias preliminares. De hecho, se podría considerar como una diligencia preliminar, pero este es un nombre muy genérico. Yo quiero el nombre más específico. Ya lo inicié yo, declaratoria de... Heredero. No, porque esa es otra vez aceptación de herencia. La declaratoria de heredero se la van a dar al que acepte la herencia. Pero aquí estamos ante un caso en donde nadie ha querido aceptar la herencia. Usted no es heredero, no es pariente, no aparece en el testamento del difunto. Usted es acreedor porque tiene un reclamo contra él, pero ya se le murió. Entonces usted necesita iniciar estas diligencias para que la herencia de esta persona se declare Ya sé. Ya lo vi. Ya. Hasta ahorita me cayó el 20 que era yacente. Sí, miren, estos son cuestioncitas muy importantes que debemos nosotros tener muy presente, ¿verdad? Entonces la herencia hay que declararla yacente y hay que nombrarle a un curador de bienes, por cierto, para que represente a la sucesión ante cualquier reclamo y que conste, el curador de la herencia yacente no solo es nombrado para pagar las deudas, sino también para cobrar los créditos que hubiera podido tener el difunto, el causante. Entonces, volviendo al punto que nos interesa, si usted va a presentar una demanda ejecutiva, pero resulta que el deudor ya falleció, entonces tiene tres opciones. A los herederos, en tanto hayan aceptado, se les haya declarado. No estoy diciendo a los familiares, estoy hablando de los herederos. Porque miren, vamos a ver si ustedes están en sintonía. ¿En qué caso un heredero no es familiar? A ver, ¿en qué caso un heredero no es familiar del difunto? Tatiana Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Siente que la pregunta es difícil? Disculpe, ¿qué nombre mencionó? ¿Le escuché Tatiana o Gabriela? Bueno, si usted tiene el micrófono encendido, aproveche para responder. Bueno, yo considero, Lick, que
en el caso de que hay un testamento de por medio, no necesariamente tiene que ser familiar, Exacto. heredero. Exacto, así es, Tatiana, muy bien. Cuando su derecho se genera en un testamento, no necesariamente tiene que ser un familiar. Y eso es porque nosotros tenemos libre testamentifacción en El Salvador. Entonces, toda persona es libre para testar en beneficio de aquel o aquellos a quienes él quiera beneficiar, sean o no miembros de su familia, por la libertad que tenemos para testar. Entonces, en esos casos no necesariamente es un familiar y por eso, repito, si usted va a demandar, o mejor dicho, su demanda es contra alguien que ya falleció, entonces no vaya a demandar a un familiar por el hecho de ser familiar. Tiene que demandar a un heredero que ya fue declarado como tal, a un legatario, si es que el legatario le dejaron esa carga, ¿verdad? No por el hecho de ser legatario tampoco, pues, porque si no se va a excepcionar y le va a decir yo no tengo vela en ese entierro. No, ¿por qué me viene a demandar a mí? Es cierto, soy legatario, pero para recibir un beneficio, no para tener que pagar una obligación. Y la tercera opción, y aquí es donde yo quiero que ustedes me ayuden a pensar. La tercera opción es cuando la herencia ya se declaró yacente. Y lo voy a poner aquí como tercera. Y tenemos un curador, así se le llama, curador de la herencia yacente. Vaya. ¿Y por qué traigo esta cuenta? ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque en la demanda que yo leí, literalmente se dijo, el demandado es el licenciado fulano de tal y sus generales, la edad, profesión, domicilio, etcétera. Y es decir, en la demanda se dijo expresamente que se estaba demandando a esa persona que fue nombrada como curador de la herencia yacente. Entonces, a mí me llamó la atención. Y me llamó la atención porque dije yo, caramba, ¿será que él es el demandado? ¿O será que es un representante? Porque miren, les pongo otro ejemplo. Yo podría ser apoderado de una persona quien me ha confiado sus asuntos, me ha dado un poder general judicial, incluso con potestad para recibir emplazamientos y para contestar la demanda, para allanarme o para conciliar o para controvertir los hechos. Es decir, un poder general con cláusulas especiales que me habilitan para representar ampliamente a una persona. Ejemplo, usted me da poder a mí y yo soy su apoderado. De repente usted tiene un subclavo por ahí y viene su acreedor o aquel que se siente que es acreedor suyo y, fíjense bien, me demanda a mí. Claro, ahí dice que yo tengo poder suyo, pero me demanda a mí. La calidad de demandado en la demanda me la atribuye a mí. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Creen ustedes que hay oscuridad en la demanda allí? ¿Generaría, en opinión de ustedes, una prevención para que se aclare? Por favor, se le previene que aclare a quién está demandando. Si al licenciado Ríos Lazo o a su poderdante. ¿Qué piensan? Necesito que ustedes suelten un poquito más esa lengua, boten la pena, ya es tiempo. A ver, Elizabeth FI logro ver aquí nada más. Elizabeth Flores. Elizabeth, a ver, ¿qué opina?
Elizabeth. Hola. ¿Puedo participar yo? Sí, por supuesto que sí. En el supuesto de que le demande al apoderado, para mí no está cumpliendo con los, creo que es de presupuesto de legitimación subjetiva, creo que es, no me acuerdo muy bien. Legitimación pasiva, sí. Ajá, sí, es legitimación pasiva, porque en realidad la persona que se le está demandando le da un contrato de mandato a usted, pues, porque él no puede, ¿verdad? O sea, se le está atacando prácticamente a su calidad como persona o a sus bienes, per se, a su patrimonio, no al suyo, pues. Usted solo está sirviendo, como quien dice, su calidad de abogado y representante, porque él le dijo a usted, mire, represénteme usted por su calidad de ilustrado en el derecho y creo que va a salir mejor que a mí. Pero al que están demandando per se es a la persona ahí que tiene el problema. Exacto, a la que dio el poder. Entonces, a mí me parece que en el caso de la herencia yacente es similar. Claro, no vamos a llegar al extremo de afirmar en la demanda que se demanda al difunto por medio del curador de la herencia yacente. Eso sería también, eso es motivo de improponibilidad. Es decir, ahí sí no sería proponible la demanda. Por cierto, aprovechando que voy pasando por allí, en los casos que se han compartido con ustedes hay uno. Yo creo que ya se los comenté también en una videoconferencia, donde se demandó a una persona, no se dijo nada en cuanto a que ya se había muerto, pero cuando la fueron a emplazar, se encontraron con la esposa y la esposa les dijo, se murió hace casi 3 años, no recuerdo cuándo, pero ya se había muerto pues tiempo atrás. Entonces esa demanda se declaró improponible porque un difunto, una persona que no existe, tampoco tiene legitimación pasiva, no puede ser demandado. Entonces, en el caso de la herencia yacente, yo pensaría que la demanda tiene que ir dirigida precisamente contra la herencia yacente, por medio de su curador que se ha nombrado. Pero no demandar al curador, tampoco al difunto. Entonces, quiero que eso también quede claro porque forma parte de el análisis que nosotros tenemos que hacer. Bien, volviendo al punto, estábamos en que cuando la demanda se presenta, se tiene que acompañar del título ejecutivo y, como muy bien lo dijo usted, de otros documentos que acrediten los presupuestos procesales, porque si no se presentan, también se justifica una prevención. En el caso de las demandas que ustedes van a analizar, el juicio liminar que le van a hacer, porque recuerden que en estas 2 semanas, y que quiero aclararlo, 2 semanas, porque no termina el domingo el plazo para que presenten esa tarea, sino que lo extendí hasta el 21. Hasta el 21. ¿Estamos claros? Entonces, ustedes van como equipos a hacer análisis o exámenes liminares. Permítanme un segundo, solo voy a decirle que estoy en clase. Hola, estoy en clase, fíjense. ¿Pero cómo le fue? Pero fíjese que eso no fue lo que se pidió. Allí creo que se podría meter una casación. Sí, sí, porque están dándole cosa distinta de la pedida. Eso no lo pidió, él pidió otra cosa. Ahí violaron el principio de congruencia. Vaya, lo vamos a ver después, que estoy en medio de una clase ahorita. Me voy a disculpar. Okay, hasta luego. Bien, les decía
Híjole, se me fue la idea. Ayúdeme alguien ahí. Ajá, ahí los caché, ¿verdad? Estamos mal. Vamos a tener que cambiar de sistema. Les decía que ustedes están trabajando ahorita como equipos de 4 o de 5 personas en la formulación de 2 actuaciones procesales. El examen liminar o el juicio de fondo y de forma y el auto donde se admite la demanda ejecutiva y, por supuesto, se ordena también el embargo en bienes propios del ejecutado. Entonces, ustedes van a analizar esas demandas que son las mismas que ustedes presentaron. Y si en ellas no se mencionara que está actuando en calidad de apoderado o de representante de una sociedad, por ejemplo, y no se menciona estos datos que permitan a partir de la demanda, pues porque yo no les he pedido los documentos anexos. Yo creo que en eso estamos claros, pero se tienen que mencionar en la demanda. O sea, usted no puede presentar la demanda sin mencionar un poder, sin mencionar una escritura de constitución de una sociedad, sin mencionar una credencial de elección de un administrador único o de una junta directiva de una sociedad y simplemente agregarlos. O sea, eso no se puede, no es válido, no es correcto. Justifica también una prevención. O sea, yo no puedo presentar la demanda, no mencionar en ella cuáles son los documentos que acompaño y agregarle documentos como que, vea, aquí le voy a engrapar este otro, vea, aquí está este otro, se lo voy a engrapar también. No. Usted tiene que mencionar en la demanda misma cuáles son los documentos que está acompañando y para qué los está acompañando. Es decir, qué pretende acreditar con ellos. Entonces, si ustedes observan que en la demanda no aparece esa mención de los documentos, entonces tendrían que prevenir. Y luego tendrían que trabajar en un escrito donde subsanen o resuelvan esa prevención que les han hecho y luego ya un nuevo auto del tribunal donde por haberse cumplido la prevención, entonces ahora sí ya se admite la demanda. Es decir, ustedes tienen que trabajar con esos escenarios. ¿Por qué? Se los voy a aclarar. Si ustedes admiten una demanda que ameritaba una declaratoria de improponibilidad o que ameritaba una prevención, entonces, si ustedes la admiten, se han equivocado y al haberse equivocado, le va a salir mala nota, pues. Le va a salir mala la nota. Entonces, por eso es que estamos hablando de estos asuntos, para que ustedes estén mejor preparados al momento. Bien, aparte de esos documentos que llamémosle así, acreditan presupuestos procesales, ¿creen ustedes que hay casos en donde, aparte del título ejecutivo, se deban presentar otros documentos relacionados con la obligación? Sí, Vamos a ver. tardes. Sí, le escucho. También el artículo 459 menciona de que aparte del título ejecutivo se pueden anexar los documentos que permitan como determinar con más exactitud la cantidad que se quiere reclamar. Perfecto. Mejor no lo pudo haber dicho. Y tiene razón. Tiene razón. Por eso es que yo criticaba la vez pasada, no sé si con ustedes o con el otro equipo, el otro grupo, perdón, criticaba la redacción de una cámara, que no sé si ustedes recuerdan que la cámara afirmaba que el título tenía que ser el único necesario y suficiente para establecer no solo la existencia de la deuda,
su exigibilidad, sino también su cuantía, es decir, el monto, la cantidad. Y decía la Cámara que eso no se podía acreditar con documentos extratítulos. No sé si lo recuerdan, yo lo enfaticé. Pero también ahí mismo yo les aclaré que había un artículo, y qué bueno que usted lo trajo a colación, es el 459, ¿verdad? 459. Sí. Que dice claramente, pues, que sí se puede justificar o acreditar con otros documentos la cantidad que se va a reclamar. Entonces, eso es bueno saberlo porque de alguna manera representa o significa esa posibilidad. O sea, no sería propio que usted previniera si la cantidad que se reclama se justificara no necesariamente con el título, sino con otros documentos que permitan establecer ese monto o esa cuantía. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento de lo que he dicho, de la tarea, de cómo hacer las prevenciones o cómo hacer, aunque déjeme recordar que tal vez estoy pendiente con la pregunta suya que tenía que ver con el emplazamiento, ¿no? Es decir, recordemos el orden en que esto funciona. Tenemos demanda, tenemos la demanda, luego tenemos el juicio o examen de forma y de fondo, que nos podría dar la pauta para una improponibilidad o para una prevención. Recuerdan, ¿verdad? Y la prevención podría dar la pauta para una inadmisibilidad o para una admisibilidad. Entonces, la admisibilidad de la demanda será el resultado de un examen liminar, de un análisis o un juicio de fondo y de forma. Si tiene defectos de fondo y por ende el proceso no es el vehículo adecuado para dar una satisfacción a esa pretensión, entonces se tiene que declarar improponible. O sea, en los casos que se han compartido con ustedes las resoluciones de Cámara, ahí aparecen varios casos de improponibilidad y algunos de esos les tocaron a ustedes resolverlos. Ejemplo, aquel que quería iniciar un proceso ejecutivo con una sentencia ya ejecutoriada, que había sido pronunciada en un proceso común, declarativo de un arrendamiento. Entonces, él tenía la sentencia y él decía, esta sentencia es un instrumento público y por ser instrumento público está en el ordinal primero del 457, siendo en consecuencia un título ejecutivo. Por eso vengo a iniciar un proceso ejecutivo. Entonces, a ese caso la Cámara le dijo, no, mire, disculpe, usted está totalmente equivocado en la apreciación que hace, porque esa sentencia a lo que da lugar es a una ejecución de la sentencia, pero no a un proceso ejecutivo. Entonces, ahí le aclararon al abogado eso. Y hay otros casos adicionales donde también se declara la improponibilidad precisamente por adolecer de vicios o defectos de fondo. Ahora, si los defectos fueran de forma, como que la demanda fuera oscura, miren, yo he estado revisando algunas demandas. Miren, no se dejen ir. Algunos, como siempre, es que no falta aquel que se limita a copiar. Y aquel que le tocó, pues agarre su parte y hágase responsable. Aquí no estamos tratando de copiar. Miren, hay dos demandas que solo el nombre le cambiaron. De ahí todo es igualito, las dos. O sea, no, hombre. O sea, a lo mejor ustedes han de pensar, nah, ese licenciado ni las revisa. Ay, le voy a poner esta así, igualitas las dos. No, hombre. O sea, no hay que ser, pues.
O sea, tomemos con un poquito de mayor seriedad el trabajo que se nos encomienda y lo que estamos haciendo. Porque si no, ¿qué clase de abogados vamos a hacer? Bueno, yo no quiero regañarlos más de lo que su propia conciencia a lo mejor les permita reflexionar. Pero yo lo que les quiero decir ahorita a todos es que revisen bien esas demandas. Revísenlas bien porque hay muchas que van súper oscuras. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Ahí me dicen ustedes si amerita o no prevención. Dice, señor, quiero ver si recuerdo. Dice, por ejemplo, señor juez segundo de lo civil. Fíjense bien, solamente, señor juez segundo de lo civil. Eso dice en la parte de la designación del juez o tribunal al cual se presenta, señor juez. Y luego, en la parte de la fecha, déjenme tratar de recordar, sí, tiene un lugar en donde no hay juez segundo de lo civil. Pero digamos que eso no es lo relevante porque ya les expliqué yo que eso es una cuestión de un lapsus calami que perfectamente se puede, con solo que se mencione en el auto de admisión, se puede dejar pasar. Pero el punto es que se decía que el domicilio de la persona era pues X lugar. Y en la lugar y fecha de la demanda decía Y lugar, es decir, no era el mismo que era el del domicilio del demandado. ¿A qué quiero llegar a esto? Con esto, que a todas luces la demanda es improponible. Y es improponible porque no se presentó ante juez competente en razón del territorio. Y ya les he explicado yo en sesiones previas que, aunque no es de mi agrado, pero la ley así lo ha dejado, cuando el juez descubre que no tiene competencia por razón del territorio, pues la ley le dice que la tiene que declarar improponible. Entonces, algunos autores así también lo han concluido, que es otro motivo de improponibilidad de la demanda, cuando hay incompetencia por razón del territorio. Entonces, cuando se presenta la demanda y esta es admitida, cuando se admite la demanda, entonces aquí se ordena el embargo sin oír previamente al demandado. Es uno de los casos de excepción al principio de audiencia. Es decir, la regla general es que los tribunales, antes de tomar una decisión que cause un perjuicio a alguna de las partes, tiene que oír a esa parte lo que tenga que decir para que se pueda oponer, para que pueda controvertir, para que pueda legalmente evitar ese perjuicio. Eso estaba basado incluso en un principio constitucional, ¿no? De que nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin haber sido previamente oído y vencido. Entonces, este es un caso muy excepcional en donde la demanda y el título ejecutivo que la acompaña basta y sobra para esta medida cautelar, como lo es el embargo. Pero eso sí, se tiene que solicitar. Entonces, ustedes cuando estén haciendo este análisis, también tienen que fijarse si en la demanda se está solicitando el embargo. Porque recuerden, yo creo que ya se los había dicho a través de un aforismo. Vamos a ver si alguno de ustedes lo puede terminar. El interés es la medida ¿de qué? ¿Quién puede terminar esta idea?
el interés es la medida de la acción. Traducido al español, si no hay un interés manifiesto en alguna de las partes, el juez tiene que permanecer inactivo, pasivo. Principio dispositivo. El interés es la medida de la acción. Entonces, si no se ha pedido el embargo, mal haría el tribunal en concederlo. O sea, hay también un principio de congruencia que se tiene que respetar. Y es esa equivalencia entre lo que se pide y lo que se da. No se puede dar más de lo pedido, menos de lo resistido, ni cosa distinta, porque tiene que haber congruencia en la decisión judicial. Así que, volviendo al punto, se presenta la demanda, se hace el análisis liminar de ella y se resuelve lo conducente. O se declara improponible por defectos de fondo, se previene dando la oportunidad de subsanar cualquier defecto de forma, y si se cumple la prevención, se admite y se ordena el embargo. Si no se cumple la prevención, pues se declara inadmisible. Déjenme contarles que me he topado con un tribunal que da segundas oportunidades. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero lo que sí sé es que el Código Procesal Civil y Mercantil dice que se va a hacer una prevención por una sola vez. Una sola vez. Pero este tribunal, me imagino yo que siendo condescendiente con los abogados litigantes, hace la prevención, el abogado presenta un escrito donde dice, pues aquí vengo a cumplir con la prevención en estos y estos términos. Viene el tribunal y hace un auto en donde dice expresamente que la prevención no está cumplida. O sea, no se tiene por cumplida la prevención. Y viene y le da otros 5 días en ese nuevo auto de otra fecha posterior a la anterior. Es decir, le está dando un segundo chance para subsanar los defectos de forma de la demanda. Entonces, se los traigo a cuenta, pues porque de repente usted va a querer hacer eso, ¿no? En estos ejercicios que estamos haciendo, pero mire, si no cumplió con la prevención, pues en mi opinión tendría que cumplirse con el texto literal, pues de hecho es una formalidad prevista por una sola vez y las formalidades previstas tienen que cumplirse, tienen que observarse. Ahora, quiero que también ustedes tengan presente la diferencia que hay entre un auto de un tribunal y un acta, porque en su redacción son diferentes y ustedes van a trabajar con la redacción de un auto y con la redacción de una acta. Así que pongan atención, auto no es igual que acta. Miren, tal vez para marcar esa diferencia, les voy a decir que el auto comienza juzgado. Y el nombre del juzgado. Esa es la primera palabra que se coloca en un auto. Por ejemplo, juzgado de lo civil de la Unión. Así, juzgado de lo civil de la Unión y luego la hora, ¿no? A las 12 horas del día 9
de febrero del año 2021. Ojo, y esto es un error que muchos han cometido, pero yo les decía la vez pasada que no he encontrado yo ninguna disposición normativa, pero la fecha y la hora tenemos que utilizar letras para escribirlas. Letras y no números. Es decir, usted no le puede poner a las 10 horas. Esta es una informalidad y no debería usted utilizar números al escribir la hora o la fecha de una actuación. Incluso en la demanda misma, muchos de ustedes han utilizado números al referirse a la fecha de la demanda. Entonces, usen letras o palabras, decir las palabras. Y eso se aplica a los autos y a las actas que van ustedes a elaborar. Repito, ahora, cuando el auto, y eso no muchos lo saben, y lamentablemente ni siquiera en los tribunales respetan eso. Pero fíjense que existe lo que se conoce como enlace en estos expedientes. Por ejemplo, yo tengo una página que es, digamos, utilizada en su frente y en su vuelto. Es decir, las páginas se pueden utilizar no solamente en el lado de enfrente, sino también en el reverso. Entonces, digamos que yo tengo el reverso, el dorso de una página, y entonces aquí en la parte inferior derecha del vuelto, del reverso, yo escribo la palabra juz, las primeras 3 letras de la palabra juzgado. Y en la siguiente hoja, aquí completo, juzgado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a leer esta hoja, lo primero que leo es la palabra gado, palabra que por sí sola no tiene sentido. Pero yo entiendo que esta página es una continuación de otra, una continuación de la anterior. Entonces, esto es lo que se conoce como enlace y tiene que hacerse en los expedientes judiciales. Ahora, que quizás sea un resabio histórico, es posible. Que no tenga mayor relevancia, es posible. No se lo voy a discutir, pero forma parte de la práctica tradicional de los expedientes judiciales. Es decir, que pues, las distintas actuaciones que se colocan en ellos formen parte de un proceso. Y el proceso es una serie de procedimientos que están concatenados entre sí, que están enlazados entre sí, que uno va a continuación del otro. Por eso es que hay que hacer un enlace. Claro, después de esta explicación, yo quisiera que cuando usted esté preparando estos actos procesales, como son el auto en donde se resuelve la admisibilidad en cualquiera de los sentidos tantas veces dichos, ustedes pónganle al reverso de la página
aunque en ella lo que haya sea la demanda, no importa, porque a lo mejor es la demanda la que ustedes tienen ahí. Aquí va a ir la primera palabra, whose, es decir, la fracción de palabra, whose, y ustedes van a comenzar su resolución gado y luego van a continuar con todo lo demás. Repito, las fechas y las horas no las coloquen en números. Y otra característica de los autos es que van en párrafos separados. Se lo voy a escribir para que después no digan que no se los expliqué. Van en párrafos separados. Es decir, en un auto, usted perfectamente puede utilizar el punto y aparte. Punto y aparte con sangría. Con sangría. Sangría es el tabulador. O sea, la primera línea no inicia en el margen izquierdo, sino que se le da unos espacios hacia la derecha. Van en párrafos separados, los autos. Y ustedes van a trabajar un auto. El auto en donde, repito, se admite, se previene o se declara improponible. Luego, otro auto, en el caso de que se previno, en donde se tiene por cumplida la prevención y allí se admite, se ordena el embargo, etc. Pero, a diferencia de los autos, las actas van en un solo párrafo. Las actas, a diferencia de los autos, van en un solo párrafo. Y también otra característica de las actas es que comienzan en el juzgado tal. En el. Y como ya les dije, los autos comienzan juzgado. Ahora, así como los autos llevan enlace, también las actas llevan enlace. ¿Y qué significa eso? Que lo mismo que les acabo de decir se aplica. En la página anterior, en el vuelto, en la esquina inferior derecha, allí ustedes van a poner en. Este, repito, es el enlace. Perdón. Y tanto las actas como los autos llevan enlace. No es una cuestión que nosotros, digamos, podamos omitir. Repito, a lo mejor alguien venga y les diga, no, hombre, ¿eso para qué? Eso quedó en el pasado. Eso era antes. Pero yo creo que no es cierto. Las buenas prácticas de cómo se lleva un expediente judicial recomiendan que estas cuestiones de forma se puedan cumplir. Porque, repito, nos da la certeza de que se trata de procedimientos secuenciados. Es decir, que hay una hilación, que hay una concatenación entre una actuación y la anterior. Y eso se refleja en el enlace. No es lo mismo agarrar un acta que comience en el juzgado tal. Aquí, comienza así. Yo como lector asumo que esta es una hoja única, que esta es una hoja única, independiente, que no está relacionada con otra. Eso es lo que yo entiendo. Igual, si yo encuentro un auto que comienza juzgado, igual, lo mismo. Yo asumo
que este es un auto independiente, que no está relacionado con el anterior, que es el primero quizás, pero no podría ser el primero porque lo primero que va en un expediente es la demanda o la solicitud. Entonces, siempre, repito, tiene que hacerse el enlace. ¿Y cómo se hace? Fácil, moviendo esos primeros términos a la hoja anterior. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Miren, no sé cómo están con lo de los equipos. Me pareció ver ahí en WhatsApp que a lo mejor algunos todavía no estén completos. Traten de avanzar en esto, no se confíen, no se confíen. Y recuerden las indicaciones que se han dado al respecto. Ustedes van a... Permítanme. Dígame. Sí, dígame. Ay, hombre, yo estaba esperando a Paco, como dijo que Paco iba a ir. Ahí tiene que entrar ella. Yo no estoy en la universidad ahorita. Ella tiene que entrar y llegar hasta el Centro de Prácticas Jurídicas. No, ahí creo que ya la regamos ahí. Tiene que... Y la muchacha no da teléfono tampoco. No, entonces háblele y dígale que tiene que entrar al Centro de Prácticas Jurídicas. Sí, tiene que entrar. Y allí diga que va de parte de Francisco, que va de parte de Paco, de Francisco Benítez. Sí, y que yo dejé un documento para Francisco Benítez, que se lo entreguen y que se lo lleve de regreso a usted. Bueno. Bien, les decía que no se confíen, organicen los equipos, háganme saber cómo han quedado conformados los equipos, háganme saber cuáles son las sentencias con las cuales van a trabajar, porque yo también tengo que hacer, digamos, algún trabajo de preparación previo a la evaluación que me va a tocar hacer. Entonces, de momento, formen los equipos, háganme saber cuáles son las resoluciones. Déjenme checar a ver si logro. No es aquí. Tampoco, peor. No lo tengo. Bien, aquí está. Vaya. Vaya, miren, quiero ver si recuerdo. Aquí está. Vaya. Ustedes van a formar equipos de 4 como mínimo y de 5 personas como máximo. Luego van a requerir de sus compañeros que compartan con ustedes las demandas que ellos subieron a la plataforma virtual. Y van a ser igual número de demandas como integrantes hay en el equipo. Si el equipo es de 4, ustedes van a conseguir las demandas que presentaron 4 de sus compañeros, pero ninguno tiene que ser del mismo equipo de ustedes, sino que de los demás equipos. Entonces, ustedes van a leer con lupa cada demanda y le van a hacer este examen de fondo y de forma. Van a tratar de encontrar vicios, ojalá que no los hubiera, de fondo y de forma. Y van a elaborar un auto. Déjenme, voy a compartir con ustedes